Bueno, pues estamos ahora con Lucero Santiago. Ella es creadora de K-Magazine. Ahorita nos va a platicar de qué se trata. Lucero, ¿cómo estás allá en Corea? Pues muy bien, Carlos. Buenos días, tardes, noches. Ya no sé qué horario estamos ahorita ya, porque Es, aquí es bien chistoso porque aquí estamos grabando esto un lunes a las 7:27 de la noche y allá es ahorita son las 10:27 de la mañana en un martes. del Yo vivo en el martes. futuro. Es curioso. De hecho, ahorita en lo que nos veníamos poniendo de acuerdo de la entrevista, pues yo venía ahí Ujú. haciéndole un comentario pensando que era lunes, pero no, allá es martes. No, acá es martes, acá es martes. A mí me gusta porque siento de verdad que vivo en el futuro. Es como literal la película. Siento que vivo en el futuro y de repente en el pasado, porque como trabajo cosas en Kim Magazine aquí y luego hago cosas en Kim Magazine allá en México, entonces digo, qué día, o sea, ya me acomodo los días, pero sí estoy así. Estoy en un punto intermedio. Perfecto. Bueno, platícanos qué es K-Magazine. Antes de que empieces, Lucero, para quienes no la conozcan, es una periodista mexicana, y creó esto de K-Magazine y que un poco para mí también es inspiración para este espacio en el que estamos ahorita después de lo que ella hizo. Entonces, platícanos qué es K-Magazine. Muchas gracias, Carlos. Primero, agradecerte por invitarme a esta sección. Para mí, Carlos es una persona que yo admiro muchísimo. Yo soy muy joven aquí, tengo 29 años y 6 años siendo periodista, pero pues aquí Carlos lleva toda una vida en esto. Y básicamente, bueno, ¿qué es K-Magazine y cómo nació toda esta onda? Bueno, K-Magazine es un medio especializado en difundir la cultura coreana, o como ahora todo el mundo lo conoce, es el Korean Wave, el Hallyu o la coreana. Y bueno, como todo el mundo lo ubicamos, el K-pop, ¿no? Porque el K-pop ahora es un fenómeno global. Y la verdad es que este es un medio de nicho que nació hace 5 años a través de pues una idea de una chica que tenía ganas de escribir de K-pop, de la música, porque decía esto va a pegar y la gente y las redes sociales lo quiere. Y yo lo veía en grupos de Facebook y mis amigos y de, ¿por qué los medios no están hablando de esto, no? Entonces, pues básicamente yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y de repente yo decía, a lo mejor estoy tan obsesionada con la cultura coreana que algo está pasando en mi cerebro, ¿no? Y un día decidí que pues empecé a escribir este contenido en algunos medios en los que trabajaba, en medios nacionales. Salió un súper reportaje, así fue portada de la revista de Domingo, de la portada Domingo, pues, y bueno, los domingos salen los textos más importantes también, y yo obviamente me sentí lograda por eso. Y de ahí, pues básicamente empecé a meter más y más, traté de meter más contenido, pero lamentablemente, pues en ese momento, no, digamos que el K-pop sí era algo que se conocía por todo el fenómeno de Psy y así, pero era algo que decía, mira, Psy ahorita está subiendo, pero después de eso ya no va a jalar, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y como que la gente no le interesó, y entonces yo dije, bueno, o sea, yo veo que la gente quiere, ¿no? O sea, creé la plataforma así en un WordPress, super .wordpress.com y listo, ¿no? Y de repente invité a mucha gente a que colaborara conmigo, amigos de la universidad, que empezáramos a escribir sobre cultura coreana, sobre K-pop, y la verdad es que así fue como empezó a crecer K-Magazine y a hacerse básicamente, porque creamos como una red básicamente en redes sociales, en el portal, y con todos los conocimientos que uno apenas estaba aprendiendo del mundo digital, pues básicamente fue un experimento, ¿no? Tú antes Entonces, de esto, ¿cómo te metiste en el rollo del Korean Wave? No sé qué se llamaba así, yo le decía sí. K-pop, pero ¿cómo te metiste en este rollo de la cultura coreana?
Wow, esa es una anécdota que justo apenas siempre la presento, ¿no? Yo, como muchas personas seguramente de la fans de la cultura coreana, y es algo que me encanta, iniciamos viendo K-dramas, ¿no? Por ahí de los 2000, o sea, todo el mundo habla del fenómeno de K-pop que ahora es muy grande y todo, pero ¿Qué, realmente qué esto en dramas son estas México, telenovelas coreanas que de repente vemos en sí, que YouTube y ahorita estas cosas, ¿no? sí, ahorita ya está súper, o sea, súper mainstream, ¿no? Porque ya lo vemos en todos lados. Los K-dramas son básicamente Korean dramas, o sea, novelas, pero novelas en nuestra traducción latinoamericana. Pero bueno, son series cortas y entonces estas series se empezaban a transmitir en nuestra televisión en Canal 34, no sé, si, bueno, televisión mexicana, algo así se Del llama. Estado de México. Ujú. Ajá, porque fue un proyecto del gobierno coreano para promover la cultura coreana acá, ¿no? O sea, realmente todo esto se llama soft power, son muchas cosas ñoñas de la vida. Entonces, justamente lo que pasa es en 2002, se inicia esta colaboración en que el gobierno dice, miren, les doy estas novelas, transmítenla y me digan si les gusta o no les gusta. Bueno, en esos momentos llegó a México tres dramas como muy importantes, ¿no? Que es Todo sobre Eva, Winter Sonata y Una joya en el palacio. ¿Por qué estos K-dramas? Estos dramas tienen un papel coyuntural a nivel de soft power, como bien lo vemos en toda Asia, porque marcó un momento coyuntural de la cultura coreana y la exportación de la cultura coreana en Asia, porque aquí antes, hace 20 años, el líder siempre fue China y Japón en contenidos, ¿no? Llega un momento que con estos dramas se exportan, llega a Corea, de Corea, bueno, a México, perdón, y de México empezamos a ver mucho esto, ¿no? Yo empecé a ver estos dramas, empecé a conocerlos y dije, ay, ¿qué es esto, no? Y uno como buen mexicano, pues obviamente dice, ¿qué clase de telenovela china estoy viendo, no? Llega un momento en que vas creciendo, el internet pasa, y encuentras que existen muchos más de estos en internet, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que antes de que se crearan plataformas de streaming donde se transmiten justamente estos dramas, la gente lo que hacía era descargarlos y es muy chistoso, ¿no? Lo descargaba, no sé cómo había gente que hablaba español, coreano, traducía, lo subtitulaba, lo subía y nosotros ahí íbamos, lo descargábamos y veíamos cómo eso era posible, ¿no? Porque también YouTube pues todavía no era tan, o sea, no era una plataforma donde nosotros consumíamos tanto, ¿no? Y pues básicamente ese fue el underground, el detrás de cámaras de lo que hoy es la ola coreana. Eh, y, y ya de ahí, bueno, fue cuando yo me empecé a adentrar, conocí después el K-pop y todo lo que sigue. Y me gustaría justo recalcar el tema de la ola coreana, porque la ola coreana, Hallyu, el Hallyu es un fenómeno que para mí, en una concepción mucho más amplia en general de algunos catedráticos, es decir, porque es algo que yo nunca lo he visto con otras culturas ni con otros países. Es algo muy auténtico de Corea, yo lo veo así. Igual no lo sé, a ver tú qué opinas. Pero la ola coreana nace en la década de los 60, cuando justamente empieza el gobierno a decir, vamos a ver, a desarrollar el país, pero vamos a desarrollarlo a través de una estrategia muy amplia, ¿no? Y desarrolla como la parte económica, cómo van a desarrollar el país a nivel de tecnología. Y un momento muy coyuntural de la historia coreana es cuando en el cine pasa que Jurassic Park, en ese momento, 96, 97, por ahí, llega a la taquilla más alta, ¿no? Y dice el gobierno coreano, ¿cómo un producto extranjero puede llegar a un nivel de taquilla tan alto y por qué nuestro producto coreano, Made in Korea, no está funcionando, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Entonces empieza a reducirse toda esta, un poquito en viceversa a México, se baja ok, ya no vamos a hacer tantas salas para los extranjeros, quiero más productos de Corea, hagan productos y empiezan ahí a nacer los primeros K-dramas. Se empiezan a exportar a países clave como China y en China empieza a ser todo un fenómeno. De hecho, los chinos fueron los que le pusieron Hallyu a esto porque significa vientos del suroeste asiático. Eso significa la ola coreana, básicamente. Y lo más interesante es que engloba
los K-dramas, que te decía, el K-pop, el cine, la gastronomía, el hangul, que es el idioma, y los deportes. Entonces, hoy en día, cuando tú te quieras referir a la ola coreana, engloba todos estos aspectos culturales que justamente cuando veas un K-drama en algún momento de la vida, vas a poder ver que cuando se habla no se habla solamente de la historia de amor o el trama y la comedia, no, tiene momentos muy importantes, la vestimenta, o enfocan mucho en la gastronomía, o se enfocan mucho en los valores familiares, tiene cosas, aspectos muy clave, que la cultura del alcohol, que la cultura del kimchi, entonces se transforma en todo un proceso de aprendizaje. Por eso hoy en día cuando vemos a idols de K-pop, cantando, ¿no? Hace poco BTS estuvo en la presentación, hizo una presentación en el Palacio de Gyeongbokgung, ¿no? Ahorita en plena pandemia, pero ellos pusieron de fondo el palacio y usaron hanboks tradicionales adaptados a la modernidad. Eso se llama, al final, eso termina siendo Hallyu, porque termina englobando el K-pop, pero sigue trayendo toda la parte tradicional e importante de la cultura coreana. Esto fue hace poco en unos MTV o algo así, ¿no? Sí, estuvieron en los MTV, entre los MTV Music Awards, en los Grammy, ya están en todos lados. Sí. Pero a ver, ahora que mencionas esto y a mí me hace de repente clic como que algo como con lo que se hizo en México también, a finales de los 70, principios de los 80, que se empezaron a abrir mercados de cosas muy similares. ¿Cuál sería la diferencia y por qué los coreanos tuvieron este golpe? ¿Por qué funcionó así de manera tan global en comparación con lo que se hizo en México hace 20, 30 años? Sí, de hecho es un momento muy importante de la historia similar a la nuestra, porque es literal casi la misma, en el mismo momento, en el mismo, la misma parte, justo estábamos viviendo crisis económicas, momentos clave en nuestro país, tanto como en Corea. Corea, aunque parece que al final es un país muy desarrollado y que lleva años, realmente es mucho más pequeño, o sea, su historia es mucho más pequeña. Nosotros ya estábamos en una democracia, ya habíamos tenido un desarrollo económico y bla, 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 bla. Y recordemos que Corea terminó en 1910 todavía tenía la invasión japonesa, ¿no? Dura 35 años. Y después de eso viene la liberación. Y después viene la división de las dos Coreas. Y entonces llega, ¿qué está pasando? ¿No? Es una Corea destruida. Y en los 50 la guerra de las dos Coreas. Entonces realmente no había nada, ¿no? Los 50, cuando nosotros ya íbamos avanzando. Y llega un momento en la historia justamente que se le llama el milagro del río Han, ¿no? Que justamente llega después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ver todo este proceso de vamos a desarrollar Corea, cómo vamos a desarrollar, qué vamos a hacer. Pues entonces hay que ver una forma de empezar a crear productos primero, Made in Korea, ¿no? Porque el nacionalismo es muy importante. A veces creo que el nacionalismo es un poco visto de diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser bueno o malo, depende de cómo lo tome alguien, pero al final al país le funcionó, ¿no? También por el tema de los primeros presidentes que tuvo, pues sí, unos que otros fueron dictadores, pero al final ellos empezaron a construir o a cimentar el proceso de crecimiento, cómo iban a trabajar con el extranjero, qué tipo de participación le iban a dar. Aquí algo que es muy importante es el tema de los chaebols, ¿no? Que por ejemplo ahora ya los chaebols, que son estos conglomerados tan grandes que involucra Samsung, Hyundai y todas las marcas grandes, los grandes conglomerados ahora tienen un poder obviamente que el gobierno le cuesta un poquito disminuir, ¿no? Porque en su momento pues ellos fueron la clave para crear este desarrollo e impulsar este desarrollo del país, ¿no? Y básicamente al final fue eso, ¿no? Crearon todo este milagro, trabajar con las empresas coreanas, impulsar productos coreanos, así como a las empresas darles apoyo económico para que ellos fueran como empezando a cimentar todo esto que hoy en día es un país
de primer mundo, ¿no? O sea, está dentro de los primeros 10 economías más importantes del mundo. Tiene un nivel de desarrollo que tú dices, wow, ¿no? Hoy lo vemos en el tema de COVID, lo vemos en el tema de la red 5G, ¿no? O sea, cosas que tú nunca te imaginas, ¿no? Yo hace 2 años que vine por primera vez, a mí me sorprendió todo el avance, ¿no?, que tenía en comparación de nuestro país, que apenas estaba acoplando a cosas, ¿no? Y quizás a nosotros nos cuesta como mexicanos entender muchas cosas, y aquí el nivel de velocidad es, no se piensa, o sea, se implementa y se hace, es, Y como no dices, sé. lo increíble es que hace, o sea, a mediados, en los años 60 era un país que estaba, digamos, empezando, o sea, no, Sí. ya no, no es recuperándose como como sé, como un Japón, una Alemania, sino que era un país que apenas se estaba generando, estaba naciendo, estaba creciendo. Sí, a mí, justo por eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? La gente me decía, ¿por qué te gusta tanto Corea? Y yo recuerdo mucho que cuando era muy joven, me gustaba estudiar la historia en general, ¿no? Y me gustaba como comparar qué pasa en mi país ahorita y qué pasa en otros países, ¿no? Entonces yo sacaba como, mira, o sea, mientras mi país iba avanzando, Corea era un país en donde, por ejemplo, todavía usaban los hanboks, en donde, o sea, era regresarte a la Europa de los reyes, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? O sea, era sorprendente. Pero justo estos momentos tan clave de, creo que al final como que momentos tan importantes que han sufrido un país que ha sufrido muchísimo, la división, las pérdidas, de alguna manera decía, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer, no? Y y como todo lo hacen en conjunto, dicen, tenemos que hacerlo, o sea, es nuestro país, tenemos que salir adelante, tenemos que demostrar que podemos. Eh, Dicen, hay que ver la tecnología cómo nos sirve, hay que ver esto cómo nos sirve, hay que ver esto, y no sé, lo arman, o sea, es como mucho la cultura asiática en general, ¿no? Y esto O sea, pasa, digo, desde el punto de vista latino para nosotros puede sonar raro, pero esto pasa a pesar de gobiernos, administraciones, o qué hay distinto en esto en Corea que tiene continuidad y en un país como en Latinoamérica no lo hay. claro. A mí me llamaba mucho, hay muchas cosas que luego no entendía y le preguntaba a mis amigos coreanos, ¿no? Y ellos usualmente me dicen, es que eh, el gobierno tiene su trabajo, ¿no? Tiene trabajo, tiene responsabilidades y todo, pero al final las decisiones, tanto como las toma el gobierno, que tiene que ser decisiones acertadas y lo que hace es decir, perdón, los coreanos dicen, ok, el gobierno está tomando buenas decisiones, él cree que son buenas decisiones, vamos a darle el voto de confianza porque es el gobierno, ok, pero si se equivoca, si hubo un error, si algo pasó, la población dice, esto no funciona, quítenlo, o sea, y se hace. Justamente en los momentos más importantes cuando iniciaban este proceso de crecimiento, pues en los primeros, el primer presidente de hecho fue un general, ¿no? El presidente Park Chung-hee, y justo es el papá de la exmandataria Park Hyun-hee, me parece, que justamente pues fue juzgada. Te acordarás que fue primero la primera mujer presidenta, ¿no? Y todos tenían esperanzas. Y después que no saliera como su papá, también corrupto, dictador o cosas por el estilo. Y bueno, al final no funcionó, hubo cosas ahí y el gobierno y todo, y la mesa directiva y la gente dijo, eso no funciona, no puede ser que nuestra presidenta esté haciendo eso, sáquenla, mándenla a juicio. Y la mandaron a juicio, está en el proceso de juicio y todo, ¿no? Aquí las cosas se hacen. O sea, es como lo que te decía hace ratito. Cuando llegas al país, o cuando yo llegué al país, tú no puedes entrar a Corea si tú no aceptas las normas que te estamos poniendo. La cuarentena obligatoria, tienes que bajar esta aplicación de monitoreo en tu celular, tienes que tener esto y te vamos a estar diciendo en dónde estás, bla, 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 qué estás haciendo, porque te estamos vigilando 14 días hasta que salgas de tu cuarentena. Pero eso no termina, porque la sociedad aquí, todo el mundo está conectado con su teléfono, ¿no?
por lo que si vamos a un lugar, a cualquier lugar o sea, vas a un café, a X cosas, tienes que pasar tu código QR. Y tu código QR dice quién eres, qué haces, o sea, dice hasta dónde vives, ¿no? Y justo estas medidas que a lo mejor dicen, ay, ¿por qué, no? ¿Por qué las van a usar mal y no sé qué? No, al final creo que en este caso ellos tienen toda la confianza de decir, o sea, tienen mi información, de todas maneras la van a tener, tienen mi información y la están utilizando para algo bien. Y entonces dicen, bueno, si sirve en estos momentos, un ejemplo en el caso del COVID, si sirve toda esta información, esta recopilación de datos para mandarme información de que no debo ir a esta zona porque es peligrosa, o no debo ir a esta zona porque hay casos infectados, o porque me están mandando medidas, o sea, al final todo esto es importante y ellos al final terminan aceptándolo porque saben que es para el crecimiento de su propia sociedad, su propia economía. Hay cosas que yo sé que no les parecen tanto y que van ahí un poco a poco acoplándose y cambiando. Súper interesante. Digo, siempre es bueno tener este punto de vista como esa descripción que nos has hecho tú de Corea, pero ahorita que tocabas el punto, yo quiero llegar a esto. ¿Qué estás haciendo ahorita en Seúl? Claro. Bueno, como te digo que la verdad es que ya sé, nos desviamos un poco con clase de historia coreana. No, súper interesante. Además, son cosas de las que nadie habla. Tú me acabas de decir cosas que yo o no sabía o medio sabía así, porque cuando fueron las Olimpiadas en el 88 las leí en algún Sí, lado, pero nada más. seguramente. Sí, sí. Pues básicamente Corea, que nos inspiró a crear K-Magazine hace 5 años, creció, ¿no? K-Magazine como buen proyecto, la verdad es que yo lo he tomado muy en serio desde que lo creé en ese momento, porque yo decía, bueno, es una plataforma, nadie más la tiene, hay que hacer esto. Yo decía, yo aprendí muchas cosas en la universidad y hay otras que yo no sabía, entonces traté de meterme ¿Dónde a áreas estudiaste? en la UNAM, en mi bella y hermosa UNAM. Entonces, pues básicamente ahí aprendí unas cosas y después en el mundo, ¿no? Sales, aprendes, creces y yo dije, voy a ir implementando esto, creamos un medio de comunicación en donde primero empezábamos a crear contenido y de repente la gente estaba ansiosa de este contenido, ¿no? Hace unos días alguien me dijo, la gente está hambrienta de tener información. Y le dije, claro que sí, ¿no? Entonces, así empezó, así a gente y entonces el proyecto de K-Magazine creció en dos aspectos. Creció en tener un equipo de voluntarios, de tener un equipo de voluntarios de más de 50 personas y somos personas de toda Latinoamérica, entonces hay personas y de México en general, o sea, de varios estados de la República. Que escriben contenido diario acerca de la cultura coreana, crean todo, o sea, todo, videos, YouTube, podcast, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos también un festival que se llama Hallyu Fest, y muchas otras actividades que tenemos en nuestras plataformas digitales. Eh, un proyecto que creo que nació así, literal, que yo lo creé con una amiga que me dijo, claro, yo te ayudo a diseñar, tú hazlo. Ella no le gustaba la cultura coreana. Me dijo, sí, sí, ve, hazlo, Lucerito, ve, yo te ayudo. Ok. Y ahora apenas hablaba con ella, le decía, ¿te imaginas? Nunca sabes lo grande que puede crear, puede llevarte a algo, ¿no? Y ya de ahí pasa este proceso, creamos esto, crecemos en números, obviamente, en muchas otras cosas, y bueno, al final hace un año decidimos cambiar un poco el camino y la perspectiva del proyecto, porque, bueno, cuando inicié este proyecto tenía 47 mil views al año, ¿no? O sea, decía, bueno, son números, yo 5 likes, cosas por el estilo. Y después mis amigos me decían, es que tienes que hacer algo con eso, o sea, tienes que crear algo, ya lo tienes, ahora dime qué vas a hacer. Pero yo no sé negocios, ¿no? Yo no sabía nada de ese tema. Traté entonces de conectar con gente que sabe del tema del emprendimiento, para empezar, y poco a poco, el año pasado, cuando la plataforma cerró con 1 millón de page views, dije, ¿qué está pasando, no? O sea,
wow, yo estaba sorprendida, o sea, digo, 1 millón de page views. Y después como vi las proyecciones dije, el próximo año yo creo que terminamos con 3. Y literal este año voy a cerrar con 3 millones de page views, ¿no? Y entonces es impresionante cómo esto me cambió toda mi perspectiva y me obligó a mí, Lucero, como periodista, que solamente sabía escribir y hacer notas y artículos de lo que sea, a cambiar el pensamiento y decir, esto es un tema de emprendimiento, yo no sé nada de números, pero tengo que aprender. Porque Y además una cosa importante es que esto lo llevas a la par de tu trabajo normal de sí, periodista, de negocios y de no sé cuántos temas. sí, la verdad sí. Eh, Durante esto, ahorita, actualmente, solo trato de enfocarme aquí en Magazine porque era una obligación como del proyecto, porque no me iba a dar la vida, pero durante todos estos 5 años yo trabajé este proyecto mientras trabajaba aleatoriamente en otros proyectos, porque también creía que necesitaba este aprendizaje. Entonces, por ejemplo, trabajé en Endeavor, que es una aceleradora de emprendimientos de alto impacto, donde he conocido muchos emprendedores que me han ayudado a entender cosas. Eh, Creo que otros momentos claves en los que también he trabajado con otras personas, una emprendedora, y he tratado de entender cosas que a lo mejor, cómo era el management, cómo se tiene que hacer esto y así. Y entonces todo eso lo he ido aplicando al proyecto. Tal es el caso que cuando decidimos cambiar el año pasado ya la forma de pensar del proyecto hacia algo más, pues una empresa como tal, aplicamos como a varios concursos. Tú sabes que ahora el tema del emprendimiento, las startups, es algo que se está en México, pues hace unos años yo creo que era mucho mejor que ahora, pero pues todavía hay unas oportunidades por ahí. Este año pasó que yo siempre veía en mi LinkedIn así como, ay, aplica K-Startup Grand Challenge y no sé qué. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Y siempre me aparecía, siempre me salía así, ¿no? Y yo dije, ay, no sé. Y este año, pues en plena crisis, no sé por qué se me ocurrió, dije, pues sí, voy a aceptar la invitación que me mandan, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Y aplicamos. Eh, y dije, mira, si no me quedo, no importa, porque es un proceso de aprendizaje. Entonces yo aprendo en qué me equivoqué, aprendo cómo se hacen, qué necesitan ellos pedirme para la aplicación y ya. Total que aplicamos y pasamos a la segunda ronda. Entonces hubo una selección de más de 2.000 empresas, startups a nivel mundial. Y de esas 2.000 empresas quedaron 300, perdón. Startups de todo tipo. Startups de todo tipo. O sea, yo estoy impresionada porque hay startups que generan millones de dólares que vinieron aquí, ¿no? Personas que aparecieron en revistas, en TED, que son personas del año en Time, que han estudiado en Harvard, o sea, perfiles que yo jamás nunca pensé, ¿no? Conocer. Y de repente nuestro proyecto, que ahí va cimentando todo, pasa a este proceso de 300, selección de 300 y se hace una tercera selección, que es una selección de los últimos 60 que tienen que venir a Corea a 4 meses a este tema de aceleración, en donde justo ahorita estamos aquí. Y pues nos invitan, pasamos a la última ronda y yo no podía creerlo, ¿no? O sea, yo digo, wow, o sea, estamos ya un paso a Corea, ¿no? Tomé la decisión más importante de mi vida de dejar mi trabajo porque había tenido la fortuna de subir a un puesto de editora con un buen sueldo y en una crisis, obviamente todo el mundo la aprecia. Eh, pero era una gran oportunidad, ¿no? ¿Quién recibe una oportunidad en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y dije, ¿por qué? O sea, fueron de 2.000 empresas, pasamos a las 60. Algo nos quiere decir la vida y el destino. ¿Cuánta gente de México hay en este proyecto hoy en día? Ninguna, ninguna. Estoy muy feliz, muy afortunada ¿Y de de Latinoamérica? ser la primera mexicana para empezar en todo el proyecto representando a México. Wow. eh, para mí fue algo que yo no lo esperaba, porque justo lo ves, ¿no? Este programa de aceleramiento del gobierno, que es Startup Grand Challenge, se hace desde hace 5 años. Es un programa nuevo y se espera que sea como el Silicon Valley de Estados Unidos. Es uno de los más importantes, de hecho, ¿no? O sea, es tan importante que hace poco fue la ministra y todo, y nos contaron y nos felicitaron y muchas cosas. Eh,
De esto no existe ni, o sea, no había ningún proyecto de México, es la primera vez que está algo de México, y de Latinoamérica ha habido más como de Brasil. Actualmente hay empresas de todo el mundo, vienen de Vietnam, de Canadá, Estados Unidos y varios del continente europeo en general, y se seleccionan unos de Asia, ¿no? Y la verdad es que pues es un proceso de aceleramiento muy, muy interesante. A mí nunca me había tocado vivir algo así, es algo realmente nuevo. La demanda y la exigencia en la educación, como sabes, en Corea es muy alta, ¿no? Y aquí se pide que seas muy perfecto en muchas cosas. Y la verdad es que el proceso que a nosotros nos tocó vivir fue un proceso muy interesante porque es un proceso de 3 meses en el que estábamos trabajando con esta organización y nos pusieron mentores, pero también nos pusieron una aceleradora, que ahora justo estoy en el coworking de la aceleradora. Y la aceleradora nos puso mentores, nos puso personas muy especializadas que podían ayudarnos en el proyecto a definir nuestro modelo de negocio, nuestra visión, muchas cosas de hacia dónde puede ir el proyecto, cómo podemos tener alianzas estratégicas y ya, en nuestro caso, ¿no? Porque las empresas que ya vienen muy bien estructuradas, muy bien establecidas, o sea, que ya generan mucho dinero, pues vienen a un proceso de incorporación, lo que significa que ellos se quedan si ellos deciden, cumplen todas las normas y los puntos que nos piden, ellos pueden establecer su compañía acá, ¿no? O sea, traerla como tal. Entonces, la verdad es que nosotros también estamos en ese proceso, casi, pues realmente creo que tenemos todo para hacerlo, pero tenemos que analizar muchas otras cuestiones que necesitamos, pero en general ha sido es un proceso de aceleramiento, ¿no? Para mí fue algo nuevo que nunca me había tocado, y porque bueno, he escuchado, como he estado con gente en el tema del emprendimiento, lo vi un poquito cuando estábamos en Endeavor y veía cómo se hacía esto con la mesa de selección, pero cuando te toca a ti vivirlo, hacerlo y todo, realmente es toda una experiencia y un gran aprendizaje. Oye, y en este tema que ya tocabas de la exigencia, digo, es Corea, es el Oriente, es otro tipo de cultura, ya no digamos la cultura general que ya me contarás, sino la cultura del trabajo y de la disciplina. ¿Cómo te ha ido con eso? Y qué tanto te has tenido que acoplar a eso? Pues la verdad es que como yo estaba muy empapada de la cultura coreana en general, por muchas, pues porque llevo añísimos metida en esto, ¿no? Entonces yo he tenido la fortuna de tener amigos coreanos y me han explicado cosas en general, pero vivirlo obviamente es diferente y también no puedo decir que lo hemos vivido completo, porque alguien me decía, ¿no? Es que se ve que vas a la oficina y trabajas y así, pero yo no trabajo para coreanos, ¿no? O sea, yo trabajo para mí porque es mi empresa y aquí lo que tenemos es un espacio de coworking, te toca colaborar con ellos como teammates de, mira, ok, pero como en ese punto, ¿no? Y en el otro aspecto está como el lado de la evaluación de las personas que te están revisando y todo. No es como tanto una persona, no es como el trabajo que te exija, que te diga, ay, mira, lo tenías que haber cumplido y no lo hiciste. No, o sea, estás despedido. No, esas cosas así, no. Sino que es básicamente, es como ellos están para apoyarnos porque somos extranjeros. Pero es muy interesante todo el proceso, ¿no? Nosotros decíamos, pues aquí yo conocí a Corea y sé muchas cosas de la parte cultural y que, por ejemplo, si vamos a tomar y entonces cuando lo tomas tienes que servirle a la persona correctamente, con respeto, porque es un poco mayor que tú o porque tiene un cargo mayor que tú y entonces lo tomas diferente, o que si comes algo le puedes dar algo así como de carne a la persona porque son niveles de respeto, porque aquí se hace eso. Eh, o sea, al final todos esos temas culturales yo como que los sabía manejar, ¿no? Pero hay momentos y cosas que sí llegas, que dices, bueno, llegas a Corea y cuando llegas como turista dices, llegas, disfrutas, no ves tantas cosas que lo ves cuando estás aquí, ¿no? Pero cuando llegas aquí a vivir es diferente, toda tu vida se transforma a ser todo made in Korea.
O sea, desde los cursos, recuerdo muy bien los cursos para los extranjeros, éramos más de 60 equipos, hay personas que venían como con más de 2 equipos, entonces realmente éramos como más de 100 personas, entonces es muy chistoso porque muchos de ellos no entendían muchas cosas y decían, ¿por qué tengo que cambiar todo, no? O sea, aquí se usa Naver, aquí no se usa Google, o sea, aquí si quieres buscar algo, búscale Naver, pero pues está todo en coreano, ¿no? Si no sabes coreano, ¿qué haces? Eh, la gente, o sea, aunque es un país desarrollado, muy abierto, no está acostumbrado a vivir tantos extranjeros juntos. Y tú sabes que cuando los extranjeros se juntan es, ya empiezan a hablar y el ruido y el ruido, el ruido empieza a ser mucho más grande. Aquí la gente en el metro no habla, o sea, la gente habla así y a mí me sorprende cómo de repente se comunican y yo no escucho nada, ¿no? No puedes hacer ruido en el metro, ¿no? Y a nosotros como extranjeros de repente alguien te habla, entonces empieza a hablar y a alguien le molesta, se puede cambiar de lugar o te puede decir que guarde silencio o te puede decir algo, ¿no? Aquí es importante todos esos aspectos. En el ámbito laboral tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero también tienes que tener en cuenta, a mí me da risa que, por ejemplo, yo de verdad, yo los veía y se ponían, andan en chanclas, entonces yo decía, wow, eso pues estás en una oficina, puede ser muy formal, pero todo el mundo trae sus chanclas y sus almohadas, porque si te sientes cansado te puedes dormir ahí, o te puedes poner o sea, puedes jugar videojuegos en horas de oficina. Y yo decía, wow, o sea, yo de repente estaba así un día trabajando muy sentada, muy pesada, porque no terminaba, y volteo y veo el que nos ayuda del área de la sección jugando videojuegos. O sea, yo dije, ¿eso es normal? O sea, yo no podía creer, ¿no? Y de repente digo, no, o sea, la gente hace, entre que es muy demandante, pero a la vez puede ser flexible, como que te duermas ahí. Si te quieres dormir, te puedes dormir, ¿no? Y decía, o sea, no sé. Y pues otros aspectos culturales que eran nuevos, unos me iban sorprendiendo, otros tenía que entenderlos cómo hacerlos básicamente, porque como, aunque esto es muy importante, creo, el tema del idioma. El idioma es un país desarrollado y sales y todo está en inglés también, todo, la mayoría de las cosas. Está más, o sea, más información en inglés que en nuestro México, que si vas, te usas el metro y no sabes, te pierdes, ¿no? O sea, aquí no, aquí todo está en inglés y coreano y japonés y chino, ¿no? Pero la gente no habla inglés. O sea, a los extranjeros, a los coreanos, aunque estemos en la empresa, bueno, en el campus en el que estábamos, y era un campus que la gente tenía que acoplarse y hablar con nosotros en inglés y así, la mayoría, los que tenían más trato con nosotros, sí, eran muy fluidos, pero la gente en general, si tú le hablas a alguien en inglés, aunque sepa, va a hacer esto, y no te va a hablar y se va a ir corriendo. O sea, no, o sea, les cuesta muchísimo hablarlo, muchísimo. O sea, aquí, ¿sabes coreano o sabes coreano? ¿Tú dónde O sea, aprendiste coreano? yo estaba estudiando en el CELE, en la UNAM, pero yo no soy coreano, o sea, yo no sé hablar. Órale. yo entiendo cosas y así, Ujú. porque es muy difícil, pero Pero, por ejemplo, básicamente ¿puedes leer un documento, un artículo de una revista o algo así por el estilo? entiendo palabras, no, Órale. entiendo palabras. Entiendo Ujú, más cuando la gente habla, o sea, ujú, ujú. de repente pasa eso, ¿no? Que vamos a comer y empiezan a hablar y así, entonces yo entiendo cosas y me río así, ajá, y me dicen, ay, tú hablas coreano, y le digo, no, yo coreano no hablo, pero yo entiendo, ¿no? Entonces, Ujú. lamentablemente si estamos con muchas personas, de repente ellos sí se les olvida y hablan en su idioma, entonces se les complica muchísimo el idioma y venir a Corea, el idioma, si es para turismo, está bien, o sea, puede sobrevivir, pero si es para vivir, definitivamente creo que el coreano, aquí todos hacen coreano, o sea, vas al súper, a donde sea, Eso todo te es iba a decir, coreano. ¿cómo le haces para ir a la tienda a comprar agua y estas cosas? ¿Cómo te comunicas? Ay, bueno, solamente vas a agarrar las cosas y pagas. No, cosas muy, aspectos muy básicos como deme café chuseo, coffee chuseo, cosas muy, o sea, de sobrevivencia, Ujú, ¿no? O ujú. sea, comida, busco, mira, este restaurante está rico, ok, vamos a probar esta comida.
O sea, hay personas que a lo mejor, o sea, si no sabes nada de coreano, yo creo que ahí es donde se vuelve un problema, ¿no? O sea, lo importante es que sí sepas o al menos que entiendas cosas, porque, bueno, al final la gente aquí, la mayoría de los lugares a los que vas, como los restaurantes y así, atienden las personas mayores, o sea, sí hay jóvenes, pero la mayoría son personas mayores. Y aquí no existe como tal la cultura de un mesero, o sea, el mesero es un poco diferente porque es como parte del personal en general. La gente cuando llega a un restaurante usualmente lo que llega es que te sientas y le gritas a la señora, señora, tráigame una sopa de ramen. Ah, ok. Y ya. O sea, eso es lo que hace. Porque la gente aquí, como la vida es rápida, el pali pali es la cultura del pali pali. Y yo me encanta porque lo entendí completamente ahora y lo viví completamente. La cultura del pali pali es, voy a comer esto, ok, llega, listo, se va. O sea, eso es, o sea, literal, todo se hace rápido. Yo quiero vivir ¿Quieres así. algo? Yo también. A mí ya me acostumbré, Ujú, voy ujú. acostumbrándome. O sea, es algo que es una dinámica que vas aprendiendo y vas acostumbrando. Pero digo, es Pero, una dinámica como rápida, pero que es como estresante, como time is money, como el lunch de los gringos, o es porque así es, porque ahorita estoy haciendo esto y no tengo que bajarle el ritmo si estoy en cierto rush. ¿Cómo es eso? ah, la cultura del pali pali. La cultura del pali pali es ahora en este momento. O sea, sí, o sea, para empezar, el tiempo es importante. Aquí es mal visto si tú llegas a un lugar tarde. Si quedaste a un lugar y algo dicen, ¿no? Los extranjeros siempre llegan tarde. Pero porque aquí tienes que llegar, si quedaste a las 11 tienes que llegar casi a las 10:59. O sea, si llegas tarde, ya es tarde. Hay personas que se molestan y se enojan y se pueden ir. En 5 minutos no llegaste. Ujú, ujú, Entonces es muy importante. El tiempo sí es clave porque le estás dedicando el tiempo a alguien, si no lo llega o no lo aprecia o no, o sea, ujú, ujú. y es lo mismo, o sea, al final no lo ven tanto creo como una concepción como el dinero, sino que es como su tiempo valioso en el que pudieran hacer otras cosas, estar estudiando, estar aprendiendo algo nuevo, estar en casa, o sea, son cosas como por el estilo, Qué chido, pero ¿no? Yo quiero eso. yo también. Es algo que he estado aprendiendo. La verdad es que el tema de la cultura en general, como que es que es como te digo, me pasó mucho en Corea que yo pues, había escrito muchas cosas, escribíamos contenido diario en México, en Ujú, T-Magazine, sobre esto, pero al final cuando lo vives es diferente, ¿no? O sea, es totalmente diferente, es ver si eso aplica o no aplica, si es real o no es real, o sea, nos tocaba o sea, yo puedo decir, ¿no? Hay alguien que, por ejemplo, decía, ay, ojalá que México, que fuera México como Corea, porque todo el mundo usa mascarillas y todo el mundo se porta bien. Ay, bueno, también está el lado oscuro de todo esto, ¿no? O sea, en Halloween hubo muchísima gente en Itaewon, en Honda, o sea, yo fui a tomar fotos y yo me quedé impresionada de los jóvenes que estaban ahí, ¿no? Estábamos en plena pandemia y dije, y el gobierno estaba preparado porque armó unas máquinas de desinfección y tenías para entrar, o sea, en las entradas principales, la gente tenía que pasar por ahí. órale. Entonces, pero pues yo no sé si eso era efectivo o no. Bueno, yo no me Ujú, sí, enfermé, entonces yo creo que ujú, fue efectivo porque yo no me enfermé. Y nos daban cubrebocas a la entrada y todo. Pero bueno, hay personas que también se los quitan, que ya lo ujú, dejan ujú. tirado en el suelo eh, en general, ¿no? O sea, hay cosas que dices, mira, eso sí se aplica, eso sí es cierto, pero hay otras que dices, no, mira, hay personas, está el lado bueno y el lado blanco y el lado negro de la vida, ¿no? El yin y el yang, Oye, como todo. y por ejemplo, yo cuando viajo, mi mamá siempre me pregunta si hace frío. A donde vaya me pregunta si hace frío. ¿Cómo te ha ido con el clima, allá? Ay, se hace frío. Ay, sí, bueno, para mí, esto es para mí algo muy nuevo porque yo nunca había experimentado a algún lugar tan frío, aunque en México tenemos lugares así, pues no, casi no había, nunca he viajado a lugares fríos y esta vez, pues el clima ha bajado, hoy amanecimos a -8,
hace frío. Tengo un enorme abrigo de pingüino, Sí, literal. O sea, está súper caliente, literal. Eh, y el día que nevó, pues sí, hacía un poquito de frío, pero creo que hasta ahora, yo que soy muy friolenta, lo he podido sobrevivir. Quizás cuando lleguemos a -20, ahí es cuando voy a empezar a sufrir, porque Oye, justo muchos me quieren de eso. ¿y de la comida? La comida es deliciosa, bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que depende mucho este tema, lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, con toda esta diversidad que tuvimos en las personas que vinieron a la K-Startup, pues eran personas de diferentes países y eso hacía que al final hay personas que no les gustó el país, ¿no? Porque era algo que no les gustaba, la cultura, la forma que pasa, cómo los tratan. Hubo momentos en que pasamos muy malos momentos, muchísima presión, o sea, es muchísima presión. Tienes que hacer esto ahora en este momento, así, 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 tienes que entregarlo mañana, listo. Pasado mañana ya tienes que entregar esto otro, y pasado mañana tienes esta prueba, y todo tan programado, y tú, déjenme respirar, ¿no? Y entonces esto era algo que a otras personas no les gustó. También sé que la comida, por ejemplo, no todo el mundo se acopló a ello, ¿no? Entonces es difícil porque cocinar en Corea y vivir en Corea es muy caro, o sea, yo nunca cocino casi porque todo, si yo quisiera cocinar algo de México, algo muy mi estilo, yo me quedaría pobre, porque aquí la vida es muy cara, o sea, la vida cuesta. Es cara en general en Corea o en Seúl donde tú estás? Me parece que es cara en general, o sea, porque la fruta es cara, o sea, yo estaba muy triste porque trato de comprar una fruta siempre, ¿no? Pero de repente la vez que fui dije, ay, quiero unos platanitos. Dos Uh, plátanos me salen como 20 pesos. Y dije, dos plátanos me salen 20 pesos. Y yo, oh, no sé. Y la vez quería fresas. Y las fresas costaban como 19,000 wons, que equivalen a 200 pesos, ¿no? Mi aguacate sale carísimo. Y dije, ay, no. O sea, cocinarte algo aquí es realmente muy, muy caro. Entonces, eh, es un poco complicado y vale más, es mucho más sencillo que vayas afuera y que compres. Pero justamente la mayoría de los restaurantes pues son pues más asiáticos, coreanos, y esos son los que salen más baratos, ¿no? Porque también puedes ir a un restaurante mexicano, pero sale un poco más caro, o las hamburguesas, ¿no? Los McDonald's. Y luego pasa que de repente compras algo y no sabe como crees que debería de saber, porque tiene un estilo, tiene el sabor coreano. sí. Sí, Oye, tiene ya sabor nos coreano. colgamos un chorro. Regularmente estas pláticas duran unos 30, 35, 40 minutos. Ahorita llevamos para la hora, pero ya para ir cerrando y sobre este tema, y estos temas del street food y demás que de repente vemos en Netflix y estos espacios, ¿es verdad? ¿Hay ese ambiente ahí en Corea? Sí, sí, sí. Yo he ido muchísimas veces al mercado hay muchos mercados, pero al Wanjan Market que sale en Netflix en este Ujú, episodio ujú. de Street Food, eh, pues es uno de los lugares más emblemáticos. Yo lo conocí hace 2 años, por primera vez cuando me equivoqué y llegué ahí y dije, wow, qué hermoso lugar, ¿no? La gente gritándote, comida, comida. Me recordó mucho a una vez cuando fui a un estado de la República y desde los mercados me gritaban, ven a comer acá y así. Y aquí pues afortunadamente siguen abiertos, o sea, pese a que hay medidas rígidas de COVID y todo, hay lugares que siguen abiertos como estos. Pero sí Yo son creo. lugares a los que va la gente, o son de turistas, No, no, cómo no, es? todos son mercados tradicionales, o sea, mercados tradicionales, la gente va, come. Hay mucho turista, obviamente, porque estos lugares son famosos, pero muchos coreanos usualmente van aquí solamente a probar como makgeolli, que es como una de las bebidas clásicas, ¿qué será? Como, estoy pensando como qué decirte. Como el pulque coreano, Ujú. y van a comer y degustar en este lugar. Sí, sí, o sea, sigue ahí, es delicioso y comes comida y es mucho más barato, de hecho. El Ujú. fin de semana fui otra vez ahí. Oye, ¿y Sí, sí. cuando sueñas, en qué idioma estás soñando ahorita? ¿Todavía en español? No, ya no sé si sueño. La verdad es que vivo preocupada todo el tiempo por todas las obligaciones que tenemos. Ujú. Eh, No, no, no. Pasa que de repente, como hablamos mucho inglés, de repente hablo y ya empiezo a hablar English y dije, uy, qué feo se oye. Pero Como es muchos como un aquí en muchas automático. empresas. Sí.
Sí, pero aquí ya es como que como que estoy hablando en inglés, trato de tener la idea en inglés y de repente Ujú. se me cruzan los tres idiomas, la verdad. Ujú. Sí, Oye, pues entiendo bueno, ahora por qué las personas sufren por eso. ¿y qué es lo que sigue entonces en el proyecto de que estás allá de aceleradora, Mm. en tu propio proyecto, en tu vida? O sea, ya de plano piensas dedicarte a K-Magazine o qué sigue para ti? ¿O todavía no Es sabes? un, es un momento muy difícil de la vida, realmente. Este momento que nos dejó este proyecto fue un momento de aprendizaje que, por ejemplo, fue un momento de maduración, yo así lo veo. Alguien hace poco hablaba con esta persona que estudia y trabaja aquí, llegó a estudiar y ya se quedó a vivir aquí. Y me escribió unas palabras justo en el momento exacto que me dijo, me recordaste cuando yo llegué y los coreanos me agarraron, me pusieron y sentí que crecí en todo mi proceso, o sea, fue maduración extrema, así a otro nivel. Y entonces yo en 3 meses sentí como pasé a ser alguien que estaba en un proceso de maduración, porque decía, pues vas creciendo, aprendes cosas, pero aquí es agarran y te avientan, ¿no? Y entonces llega un momento en que dices, cierto, tienen toda la razón, porque alguien me decía que una coreana decía, a los 23 años la gente te dice, tú ya no eres una niña, estás creciendo, necesitas esto, pensar en esto, tu futuro. Y yo le decía, no puedo creer que te obliguen a hacer eso así, tan rápido, pero porque la vida es muy demandante. Y entonces, la verdad es que en este proceso ha sido algo muy interesante. Crecí mucho, aprendí mucho. Creo que tenemos muchas cosas que trabajar en el proyecto y ahorita el foco es enfocarnos en K-Magazine y cómo podemos llevar todo este proceso de aprendizaje a algo que ya tenemos y algo que estamos cimentando. Porque bueno, al final yo tengo la idea de hoy en día todo el mundo se quiere subir al K-pop y la cultura coreana, ¿no? Pero nosotros somos un medio independiente, nacimos hace 5 años, tenemos la gente que nos lee, conocemos cómo son nuestros lectores, tenemos muchas cosas y muchas ventajas a favor. ¿Qué necesito yo ahora y qué estoy haciendo ahora? Estoy buscando, como al principio me decías que si todo esto lo hacía sola, todo esto lo hago, pues inicié el proyecto sola. Tengo a personas que me apoyan en él, que son equipos de voluntariado, un equipo de voluntariado muy amplio, y mis editores, que son personas que han estado conmigo desde hace 3 años, pues apoyándome en todo este proyecto, ¿no? Pero creemos, o sea, estamos muy conscientes de que para llevarlo a otro nivel, como yo te decía, pues uno sola no lo voy a poder hacer porque necesitamos personas clave y estratégicas. Y ahora en este proceso estoy buscando a personas clave y estratégicas como socios o partners que nos puedan justamente hacer llevar el proyecto al nivel que queremos, ¿no? Yo siempre he creído que K-Magazine tiene que ser líder de contenidos en cultura coreana y asiática, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Pero también descubrí que no solamente para Latinoamérica, porque las personas que hablan español no solamente están en Latinoamérica, están en Estados Unidos, están en España y están en otras partes del mundo. Entonces, realmente eso es algo que poco a poco voy descubriendo y aprendiendo y ahora lo que se trata es ver cómo tenemos este camino, hay que ver cómo llegar a él. Oye, pues padrísimo, neta, o sea, yo te admiro, yo te admiro un chorro, admiro mucho lo que estás haciendo. He visto cómo le has machacado, durante estos años y que, pues bueno, a estas alturas, se llega solamente chingándole, ¿no? Entonces, eso me Claro. parece súper admirable. Y pues bueno, y ahorita hablamos de muchas cosas, y aún así quedaron muchísimas pendientes. A mí me dio mucho gusto hablar contigo hasta Gracias. allá. Entonces, pues evidentemente espero que no sea la última vez que platiquemos en este espacio. Claro, claro que sí. Gracias, Carlos, por invitarme. Realmente aprecio mucho tu invitación. Y pues nada, estamos aquí en Corea viendo qué cosas estamos haciendo. Estoy muy emocionada, muy feliz por todo este proceso de aprendizaje que fuimos muy afortunados de recibir en este año tan complicado y difícil. Eh,
pero al final que nos enseña pues en muchas cosas, ¿no? Para mí K-Magazine es uno de los proyectos que, bueno, las personas que iniciamos cosas y nos dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Eso no va a funcionar y no sabes. Y pues yo dije, vamos a hacerlo y vamos a crearlo. Yo creo que se puede hacer y continuar. Y entonces ahí están los resultados de todo este gran aprendizaje. Pues vamos a seguir con este proyecto. Yo los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web en www.kmagazinemx.com, que conozcan un poco más el proyecto, que apoyen esto que es Made in México y ahora en Corea. Y pues nada, ¿no? Que me siento muy feliz y muy orgullosa de al menos haber sido la primera mexicana en llegar con un proyecto de una idea en un lugar que para mí es muy especial porque justo es el país que nos impulsó también a crear un proyecto que es K-Magazine. Pues muchísimas felicidades. Y bueno, ella fue Lucero Santiago, ella es creadora, CEO, editora, etcétera, de K-Magazine. Muchísimas gracias y pues bueno, insisto, que no sea la última vez que platiquemos aquí. Claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme.